Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a otro bloque de microbiología y parasitología. En este bloque desarrollaremos la respuesta inmunológica delante de los parásitos. Vamos a introducirnos un poquito de vuelta a la inmunología, al sistema inmunológico y cómo éste reacciona delante de los parásitos, sean estos del tipo protozoarios, intracelulares o no, y sean helmintos. En la inmunología de los parásitos, o también llamada inmunobiología de los parásitos, debemos aclarar que todos los parásitos inducen una respuesta inmune, innata y adaptativa. Presentan estos dos tipos de respuesta cuando atacan los hospederos, pero estas respuestas no necesariamente van a eliminar al parásito, no le quitan necesariamente a los parásitos. Hay algunos parásitos que tienen una habilidad muy elevada al haber evolucionado constantemente cerca del ser humano para poder evadir justamente la respuesta inmune. Y no solamente evadirla, sino que también manipularla para poder desarrollarse de la mejor manera dentro del hospedero, entonces estos parásitos. La ineficacia de algunas reacciones de defensa han dado a pensar que realmente el ser humano, en él la respuesta inmune no se desarrolla porque a veces el humano tiene contactos con parásitos que infectan. Lo que sucede es que si bien esta respuesta inmune está presente, el mismo parásito genera mecanismos de evasión. Entonces lo que ocurre es que el hospedero va a crear mecanismos efectores que le van a ayudar a eliminar al parásito, que de hecho son muy eficientes, se saben que tienen esta efectividad, y dado que el caso que el parásito no pueda ser eliminado, lo que se va a buscar es impedir que se desarrolle en gran cantidad, o sea, buscar que la cantidad de parásitos sea muy pequeña. Pero como sabemos, también el parásito desarrolla sus propios mecanismos de evasión y estos le permiten bloquear los mecanismos efectores. En la idea general, entonces, es que hay una batalla entre los mecanismos efectores del hospedero y los mecanismos de evasión del parásito. Llega a tal punto que se llega a un estancamiento entre esta guerra o esta batalla entre los mecanismos evasores y mecanismos efectores. Y el parásito se puede establecer dentro del ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Si estos mecanismos del tipo efectores llega un momento a disminuir, ya sea porque el hospedero de alguna manera se enferma por otro motivo y disminuye su nutrición o su alimentación, o de alguna manera se ve afectada su inmunidad, con esto se pierde el equilibrio que tiene con los mecanismos de evasión. Y lo que ocurre es que los mecanismos de evasión, al ser mayores, van a hacer con que el paciente empiece a presentar signos y síntomas que permitan detectar que está siendo parasitado. Pueden con esto inclusive llevar a la muerte del hospedero. Y es lo que ocurre normalmente en las infecciones oportunistas. Para entender lo que es la inmunobiología de las infecciones por parásitos, debemos tener en cuenta el hecho de que hay diferencias genéticas entre la población de hospederos y la población de parásitos. La población de hospederos no todos son iguales,
Si tomamos por ejemplo a los seres humanos, todos somos diferentes, hay variaciones entre todos nosotros y algunos somos más eficientes para combatir enfermedades que otros, igual que algunos son más eficientes para evitar las infecciones o parásitos que otros. Estas mismas diferencias también se encuentran en la población de parásitos. Son factores que afectan también a la población de parásitos. Esta diferencia genética hace con que algunos parásitos sean más virulentos que otros, sin importar si son de la misma especie, y también que algunos sean más eficientes al momento de atacar al hospedero que otros. Estas diferencias y capacidades hacen que las parasitosis varíen mucho de un individuo a otro, según la diferencia de genotipos del hospedero y la diferencia de genotipo del parásito. Debemos recordar que existen patrones típicos para muchas infecciones parasitarias. En algunas asociaciones parásito-hospedero, las infecciones son químicamente aparentes, es decir, tienen signos y síntomas desde que ocurre esa interacción de parásito-hospedero. Pero depende mucho de las poblaciones, como habíamos mencionado antes, por ejemplo, en pacientes inmunocompetentes, muchas veces las infecciones pasan desapercibidas, pasan de manera subclínica. Y solo en los pacientes o hospederos que tienen algún defecto en su inmunidad, es decir, que está inmunosuprimido o inmunocomprometido, es cuando se observa este patrón característico. Un ejemplo que se puede dar fácilmente son las infecciones que se dan con leishmania, por ejemplo, Leishmania donovani, que podemos ver aquí abajo, en donde se muestran los cuerpos que corresponden a la Leishmania donovani, a la destrucción por Leishmania donovani en pacientes sanos, por ejemplo. Es una infección que pasa como una infección subclínica, ¿sí? Sin embargo, en pacientes que tienen inmunosupresión o son inmunocomprometidos, la infección por Leishmania donovani presentan un cuadro clínico característico por esta infección. ¿Cuáles son los individuos que presentan el cuadro clínico por leishmania? Principalmente son aquellas que presentan VIH o que tienen SIDA, o personas que utilizan algún tipo de drogas, principalmente drogas intravenosas. Personas que fueron destruyendo su sistema inmune de alguna manera. Ahora, esto en población general, tomando en cuenta personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas, comparadas con personas que son inmunocompetentes. Pero en situaciones donde la situación que se presenta es endémica para el tipo de parásito, las diferencias también cambian. Estas diferencias se acentúan, por ejemplo, en el caso de la infección por X parásito, podemos ver que el parásito da un abanico o espectro completo de los cuadros clínicos, en donde pueden darse cuadros leves hasta cuadros severos. Normalmente depende del tipo de parásito o por el genotipo del parásito, y también depende del genotipo de la población. En el caso de zonas que son endémicas para X parásito, van a ver parásitos, personas que son portadoras del parásito y que presentan síntomas mínimos o muy pequeños o ningún síntoma, y van a ver personas de la misma población que van a estar infestadas por el parásito y que presentan infecciones muy severas que pueden poner en peligro su vida. Estas diferencias poblacionales también se deben a la inmunopatología, es decir, cuando la respuesta inmunitaria influye efectivamente, entonces los síntomas, nuevamente, dependiendo de las diferencias genotípicas
y del estado inmunológico del paciente va a ser el cuadro clínico que vamos a observar. Los parásitos no solamente van a estar a merced del sistema inmune, también pueden evadirlo y, como también mencionar, pueden de alguna manera manipularlos. Un ejemplo de una manipulación del sistema inmune es la inmunidad concomitante. También se le puede encontrar como estado de premonición o estado de inmunidad no estéril. Se le puede también indicar en este caso que los tres nombres corresponden a una situación en la cual una persona está infectada por un parásito, pero el sistema inmune lo está protegiendo. Esto no significa que el sistema inmune pueda eliminar el parásito, de hecho no lo hace. Únicamente controla la cantidad de parásitos que está dentro de ese hospedero. Existe este equilibrio que mencionamos, en el cual hay una baja cantidad de parásitos, pero no están todos siendo eliminados. Y el sistema inmune lo que está haciendo es protegiendo al hospedero para que esa cantidad de parásitos no aumente. ¿Cómo ocurre esta inmunidad concomitante o este estado de premonición? Es diferente dependiendo para los parásitos. Se adapta a los parásitos. Un ejemplo que tenemos aquí es con los helmintos o gusanos. Cuando los gusanos infectan al ser humano y se establece ese estado de premonición en donde está el sistema inmune pero no puede eliminar al parásito, lo que ocurre es que regula la población del parásito. ¿Y cómo lo hace? De una manera muy interesante. Resulta que la forma adulta del gusano tiene la habilidad para evadir el sistema inmune. En este ejemplo estamos observando un gusano que tiene un mecanismo que permite evadir los anticuerpos del hospedero, y esto permite que el gusano se siga manteniendo relativamente oculto al sistema inmune. Pero en el caso de su descendencia, las formas larvarias del gusano no poseen este mecanismo y son destruidos por el sistema inmunológico, por el hospedero. Esto es un ejemplo de inmunidad no estéril o estado de premonición. Otro ejemplo sería el caso del Toxoplasma gondii. En este caso, lo que tenemos es que infecta a un paciente que está inmunosuprimido. Es un parásito muy agresivo que se mueve en todos los tejidos, puede moverse en músculo, ojos, corazón, cerebro, puede moverse en muchos tejidos, ¿sí? Pero cuando el paciente es un paciente inmunocompetente, o sea, un paciente sano, regularmente esta infección tiende a limitarse porque el sistema inmune empieza a atacar al Toxoplasma gondii. Entonces el Toxoplasma gondii lo que hace es que en este instante, al sentirse atacado por el sistema inmune, forma un pseudoquiste en el tejido. O sea, se forma un sistema de moneda a través de una cápsula de fibrina y se queda ahí guardado, esperando que el sistema inmune disminuya sus ataques para poder activarse. Eso es muy interesante porque no solamente limita la infección del sistema inmune, sino que la limita, sino que evita que el parásito siga produciendo más larvas. Pero lo que tenemos es que el ser humano, en este caso, que está infectado por el Toxoplasma gondii y está presentando un estado de premonición, no puede infectarse nuevamente por Toxoplasma gondii. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está ya entrenado, ya conoce al parásito, y si llega a ingresar el mismo tipo de toxoplasma, él lo va a destruir, pero no tiene acceso al Toxoplasma gondii que está oculto en los pseudoquistes.
Entonces no lo detecta, no lo ve, sabe que tuvo contacto con él, pero no lo puede eliminar, ¿sí? Y el toxoplasma solo está esperando que baje la inmunidad para salir del pseudoquiste y atacar otros tejidos. Otro factor interesante es el efecto de aglomeración, y eso también ocurre en los gusanos. Este efecto ocurre principalmente cuando hay una gran cantidad de gusanos en el hospedero. Lo que ocurre en este estado de premonición, cuando hay gran cantidad de gusanos, es que el sistema inmune empieza a atacar a los parásitos adultos y también a los parásitos en su forma larvaria. Aquí lo que hace principalmente en este efecto de aglomeración es no dejar que el parásito crezca mucho. No deja que el parásito, este gusano, crezca en su forma adulta, ¿sí? Pero aparte que no lo deja que crezca totalmente, esto afecta la reproducción del parásito, porque si este no llega en su estado adulto, no puede reproducirse y no puede crear descendencia. Entonces al final hay muy poca cantidad de larvas. Entonces en este estado de premonición, cuando hay cierta cantidad de helmintos en el cuerpo del hospedero, este estado de premonición lo que hace es ir controlando la población del parásito. Primero, disminuyendo el tamaño de los parásitos adultos y segundo, afectando la cantidad de larvas que puede producir. Así se hace más manejable para el hospedero la infección por este parásito. Pero eso también representa una ventaja para el parásito, porque al final de cuentas puede seguir reproduciendo en bajas cantidades, pero puede seguir reproduciendo, ¿sí? Entonces el gusano adulto sigue seguir vivo, puede seguir vivo. Otro sería el caso de los factores de crecimiento del hospedero, que son producidos por la respuesta inmune para eliminar parásitos. Muchas veces estas citocinas son captadas por el mismo parásito para su beneficio. Un ejemplo clásico sería el de un parásito del tipo Spiralis, que tiene una cualidad de poder utilizar el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Para qué? Para poder provocar justamente que el lugar en donde se encuentra este espirales crezcan vasos sanguíneos, y los cuales le van a alimentar con sangre, le van a permitir que se formen vasos sanguíneos, y esta sangre va a llegar directamente al parásito y lo pueda mantener con vida en el sitio en donde se encuentra dentro del hospedero. Los mecanismos de defensa del hospedero dependerán justamente de frente a cuál parásito se está enfrentando. El hospedero va a montar una respuesta diferente frente a diferentes parásitos. Esto también depende de la ubicación del parásito dentro del organismo del hospedero. Dependiendo de esto, va a estimular respuestas inmunológicas distintas. Un factor muy importante a considerarse es el tiempo de la infección y el estímulo primario que se pueda dar. De las primeras respuestas inmunes que vamos a tener va a ser la respuesta inmune innata. Esta es la que va a actuar en forma primera delante de los parásitos. La respuesta inmune innata, como ya sabemos, es una respuesta que no tiene memoria y es la misma en cierto sentido para todos los parásitos, para todos los organismos. Entonces, ¿por qué es así? Resulta ser que esta respuesta inmune tiende a ser más rápida comparada con la respuesta inmune adquirida, y esta velocidad está dada por la presencia de los receptores que reconocen patrones, los PRR.
Estos receptores que reconocen patrones son diferentes receptores, diferentes moléculas que se encargan de reconocer a otras moléculas que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son fragmentos de la morfología del parásito. Pueden ser lipopolisacáridos, pueden ser glucolípidos, pueden ser DNA o material genético, ácido nucleico. Con esto decimos que pueden ser ARN o peptidoglicano inclusive. Pueden ser diferentes moléculas. Existen moléculas que van a ser reconocidas por estos PRR, por los receptores que reconocen patrones. Estos PRR se van a clasificar en 3 tipos de receptores que reconocen patrones. Los PRR solubles, los cuales se van a encontrar en el suero y son como por ejemplo las lectinas, que son azúcares, o puede ser que estén en la membrana o citoplasmáticos como los TLR y los NOT. Los TLR los vamos a encontrar en la membrana plasmática y los NOT los vamos a encontrar dentro del citoplasma. Estos TLR y NOT se encargan de señalizar el encuentro de una célula con un antígeno. Otro tipo de PRR que tienen funciones fagocíticas permiten que la célula reconozca lo que puede comer. Entonces, los principales que vamos a mencionar son los TLR y los NOT, estos receptores que reconocen patrones. ¿Por qué? Porque estos TLR permiten la producción de citocinas cuando son activados. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, la configuración más común es la activación de las células dendríticas a través de un antígeno. Y lo que tenemos es que la célula dendrítica tiene contacto con el antígeno. Cuando esta célula dendrítica tenga contacto con el antígeno, puede producir una infinidad de citocinas, pero las más comunes van a ser la interleuquina 12, la interleuquina 18, el factor de necrosis tumoral alfa y también vamos a tener la interleuquina 4. Estas serían las principales que se van a producir, pero no todas se producen al mismo tiempo. Dependiendo del TLR, se van a producir la interleuquina 12, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral. Y dependiendo del otro antígeno que estimula la célula dendrítica, se va a estimular la producción o la intervención de la interleuquina 4. La interleuquina 4 no se estimula con los nuevos antígenos, que los que requieren para producir, por ejemplo, la interleuquina 12 y la interleuquina 18, o el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, estas sustancias son de las primeras que se producen, además de los factores quimiotácticos para atraer más células al sitio. Ahora, debe hacerse una aclaración. La gran mayoría de las células dendríticas realmente tienen poco TLRs que reconozcan parásitos. Son pocos realmente. Y de estos TLRs que reconocen parásitos, unos cuantos reconocen los patrones moleculares asociados y son principales del tipo glucolípidos de membrana,
como por ejemplo el Toxoplasma gondii, del Plasmodium y los tripanosomas. Hay pocos. En el caso de de la interleuquina 4, regularmente para su producción requiere que la célula dendrítica tenga contacto con lípidos, principalmente para la producción de este tipo de interleuquina. Posterior a la interacción y producción de interleuquinas, veamos la siguiente diapositiva. Una de las primeras células en responder esta producción de citocinas van a ser las células NK o natural killers. Son las que funcionan como células citotóxicas que permiten que induzcan la apoptosis de células a través de perforinas y gramsinas. Estas células NK, al verse estimuladas por la interleuquina 12 y 18, van a producir, por ejemplo, interferón gamma. Y esto es importante mencionar. Desde este momento, aunque la respuesta inmune sean las citocinas estimularon al principio, por ejemplo, las interleuquinas, van a direccionar para que la célula, y en este caso la respuesta inmune adquirida, que se produzca más adelante, se direccione hacia una producción de células TH tipo 1 y una respuesta TH tipo 2. Si en un principio la célula dendrítica estimuló, por ejemplo, o produjo interleuquina 12, interleuquina 18 y factor de necrosis tumoral alfa, lo más seguro es que esa respuesta inmune innata posteriormente dé paso a una respuesta inmune adquirida del tipo TH1 o celular, que es la que tiene que ver con la inflamación principalmente. Y si en el caso de que esta célula dendrítica haya tenido contacto con un PAM, el cual estimuló a la célula dendrítica que produjera interleuquina 4, la respuesta de producción va a ser de la célula del tipo TH2, donde la inflamación va a ser mucho menor y va a ser una respuesta del tipo humoral. Va a favorecer la producción de, de ciertos anticuerpos y la estimulación de ciertos tipos de células, principalmente los eosinófilos. ¿Qué sucede con el interferón gamma que se produce? Vemos este esquema acá, que es de las citocinas que más se producen en este esquema. Entonces, este interferón gamma es el que tiene más funciones a nivel del sistema inmune en el metabolismo del humano. Este interferón gamma tiene como característica de que puede estimular más de 1000 genes y con esto puede modificar el metabolismo de algunas células. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos, después de ser estimulados por interferón gamma, hacen con que estos se activen y son más eficientes realizando la fagocitosis, ¿sí? Son células que después de tener contacto con el interferón gamma tienden a ser más agresivas e intentan fagocitar o comerse las células. Otra característica es que también se aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno después de tener contacto con este interferón gamma. A esto le llaman explosión oxidativa, ¿sí? Este exceso de producción de especies reactivas de oxígeno. En este caso hablamos de la producción de peróxidos, ¿sí?
y los iones hidroxilo, los cuales son radicales libres. Ahora, en el caso de los neutrófilos y eosinófilos, también se ven activados por el interferón gamma y les sensibiliza para que puedan desgranularse, o sea, liberar el contenido de sus gránulos más fácilmente. Solo que esta respuesta lleva hasta cierto punto un riesgo porque los bancos de los neutrófilos tienen que estar cargados de sustancias citotóxicas y no solamente matan al parásito, sino que también pueden dañar al tejido hospedero. Otras células que se ven estimuladas por el interferón gamma, una de ellas serían los fibroblastos, ¿sí? Estos pueden interactuar con esta citocina y realizan un cambio en su metabolismo, ¿sí? Puede, como dijimos, el interferón gamma estimular más de 1000 genes diferentes. Esto hace que los fibroblastos cambien su metabolismo principalmente para el hierro y el triptófano. Así hace con que estén menos disponibles para el parásito. Al haber menores concentraciones de hierro, de triptófano disponibles para el parásito, este muere de hambre. Y con esto le es más complicado establecerse porque ya no hay más alimento por el cual quedarse en ese sitio. Otro grupo de células importantes que se estimulan en esta respuesta innata son las células linfoides innatas. Estas células son de tres grupos principales. Son las del tipo linfoide tipo 1, donde vamos a encontrar principalmente las células NK, las que mencionamos aquí, y sus funciones están dadas por justamente producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa también. Este factor de necrosis tumoral alfa es muy importante porque estimula la apoptosis en células en las cuales se le ha quitado su habilidad de producir proteínas. Entonces, esta citocina es muy importante también porque permite que la célula pueda matar a un parásito si es intracelular. Otro grupo de células linfoides gigantes del tipo 2. Con esto lo que se presenta es la activación de los noocitos. Estos noocitos se van a encargar posteriormente de producir nuevas citocinas, como por ejemplo la interleuquina 5, la interleuquina 9 y 13. Y son muy importantes estas citocinas porque se van a encargar posteriormente de dar una respuesta inmune adquirida. En ella se establezca posteriormente la respuesta de la célula Th2. Esta respuesta inmune que está estimulando el grupo 2 de las células linfoides innatas es especial para poder destruir principalmente los helmintos o los gusanos. En el caso del otro grupo, que sería el grupo 3 de las células linfoides innatas, aquí vamos a encontrar un tipo de células específicas que se llaman células inductoras del tejido linfoide y se encargan de producir interleuquina 22 y también la interleuquina 17A, que tienen que ver con la regulación de la respuesta inmune. Todo esto ocurre en la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata se ponen en ella las bases a futuro para que la respuesta inmune adquirida se direccione hacia un punto específico. Por eso es importante saber cuáles son las citocinas que se producen en cada paso, porque van a ser las que indiquen al resto de las células hacia dónde van a montar o establecer su respuesta.
si va a ser del tipo TH1 o del tipo TH2. En la respuesta inmune adquirida adaptativa, tenemos que tener en cuenta que la dirección que tome esta respuesta adquirida va a depender de la naturaleza y la intensidad de cómo haya dadose la respuesta inmune innata. Las primeras citocinas van a ser justamente las que van a indicar el camino a seguir en esta respuesta inmune adquirida. Es decir, en la respuesta inmune innata se van a producir las primeras citocinas. Estas van a sensibilizar a las células T en los ganglios linfáticos y van a tomar, en este caso, las células T vírgenes, una postura dependiendo de la interleuquina en cuál diferenciación de células van a producir. Las células T helper tienen un rol dominante, ya que son las que van a indicar el tipo de respuesta inmune que se va a desarrollar, que se va a dar. Las células T citotóxicas van a tener un rol más especializado, que sería el de destruir las células infectadas con los parásitos intracelulares. Ahora bien, vamos a ver cómo ocurre esta diferencia o cómo ocurre esta definición en diferentes poblaciones. Viendo el esquema que tenemos aquí, tenemos que una célula nativa tiene contacto con las células dendríticas a través de la coestimulación de las citocinas, ¿sí?, que tenemos aquí, y la estimulación por los antígenos. Recordemos los antígenos demostrados por las células dendríticas a través del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Y dependiendo de estas citocinas, van a hacer con que se dirijan hacia un flujo u otro la población que se va a formar. En este caso, dado estas citocinas, principalmente la interleuquina 12 y el interferón gamma que tenemos aquí, van a provocar que esta célula nativa se conviertan en TH1. Esta célula TH1 tiene como característica que va a seguir produciendo interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. Muy importante, el factor, en este caso, mejor dicho, el interferón gamma, bloquea justamente la producción de la interleuquina 1, lo que hace que esta ruta se permanezca. Literalmente produzca, hace con que produzca mayor cantidad de interferón gamma para que permanezca por mayor tiempo esta respuesta del tipo TH1. Esta respuesta al tipo TH1 va a haber varias capacidades que va a adquirir la respuesta para poder defenderse de los patógenos. Primero, va a permitir que pueda matar patógenos intracelulares. Es una característica de respuesta del tipo TH1. Aquí también van incluidos los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? También va a haber activación de macrófagos y también va a haber producción de los anticuerpos en el caso del ser humano. Aquí se mencionan, por ejemplo, los dos anticuerpos de los ratones, pero en el humano serían los Ig2 e Ig3. Los anticuerpos tienen que ver con la detección de proteínas y tienen que ver también con la detección de polisacáridos de la cápsula. Entonces los anticuerpos ayudan a crear complejos directamente en la superficie de los parásitos para poder así eliminar de manera eficaz. Esto alienta al permitir que células efectoras reconozcan la parte FC, o sea, el fragmento constante de los anticuerpos,
y puedan acercarse al parásito que haya sido reconocido por estos anticuerpos Ig2 y los Ig3. Ahora, esta respuesta del tipo Th1 es inflamatoria. Regularmente esta tiene una mayor capacidad de destrucción de tejido comparado con el resto de las respuestas. Solamente hay una excepción que veremos un poquito más adelante. Ahora, en el caso del tipo de respuesta Th2, esto es más una respuesta del tipo humoral. Se caracteriza porque la principal interleuquina que se produce en la interacción es la del tipo 4 y también la interleuquina 13. Esta producción de interleuquina 4 estimula no solamente que se cree esta respuesta al tipo Th2, sino que se dirige la respuesta hacia lo que sería Th2. O sea, que esa interacción a través de la interleuquina 4 provoca una expansión en el crecimiento de los linfocitos B, que estos posteriormente, los linfocitos B van a ser las células plasmáticas, las cuales producirán anticuerpos y específicamente en esta respuesta, específicamente en este tipo de respuesta humoral, que se la llama así por la gran producción de anticuerpos, aquí se produce anticuerpos IgG1, IgG4, IG4 e IgE. De especial interés son los anticuerpos del tipo IgE, porque los anticuerpos de IgE son específicos para atacar el mintos, por ejemplo. Otra característica muy importante es que estos anticuerpos del tipo IgE pueden interactuar con los mastocitos y también pueden interactuar con los eosinófilos, dos de las células que también se ven beneficiadas por esta respuesta del tipo Th2, específicamente los eosinófilos. Los eosinófilos se ven afectados por la interleuquina 5. Tienden a ser estimulados y activados por esta interleuquina 5. Entonces, esto permite que estén sensibilizados cuando hayan un patógeno. Específicamente, la respuesta del tipo Th2 es muy buena para destruir el mintus, gusanos. Esta respuesta también puede generar daños en los tejidos, porque al final de cuentas está permitiendo la desgranulación de mastocitos, ¿sí?, y de los eosinófilos. Y también se pueden dañar tejidos. Recordemos que estas dos células tienden a ser citotóxicos, además de quimiotácticos para otras células. Pero el grado de daño en el tejido no es tan grande como una respuesta del tipo Th1. Ahora, si se observa en esta misma imagen, se va a ver que la interleuquina 4 bloquea el interferón gamma. ¿Para qué? Para mantener una respuesta continua del tipo Th2, para mantener una respuesta con respecto al tiempo. El siguiente tipo de respuesta es a través de las células Th17. Estas células Th17 se convierten principalmente por la exposición de estas células antígenos mostrados por las células dendríticas, pero con interacción específicamente con las citocinas o interleuquina 6 y el factor de crecimiento transformante beta. Pero aquí la que pone más énfasis para esta transformación en Th17 es la interleuquina 6. Después de que esta Th0 pasa a Th17, esta tiene la característica de producir la interleuquina 17
21 y 22. Muy importante, de esta interleuquina 17 no es solamente un tipo de interés de interleuquina, sino que esta interleuquina 17 la que tiene mayor actividad sería la 17A. Bien importante es que este tipo de población de TH17 se asocia a enfermedades autoinmunes y tiene la cualidad de que cuando está desregulada por los TH17 genera un mayor daño a tejido comparado con el de TH1, pero específicamente hablando de enfermedades autoinmunes. Esta población también tiene la cualidad de que estimula al epitelio mucoso a producir defensinas para destruir a los parásitos que se encuentran cerca, y también tiene una actividad antimicótica contra los patógenos, que en este caso específicamente los patógenos que son extracelulares, o sea, específicamente las bacterias. Y además ayuda al reclutamiento de neutrófilos en los tejidos. En el caso de la cuarta población, tenemos que tener en cuenta que los linfocitos de Helper, te decíamos que había 4 poblaciones. Entonces, en este caso vamos a tener la producción de los linfocitos T reguladores. En este caso lo que tenemos es que tenemos T reguladores inducidos, TH3 que corresponde también a este grupo. Este grupo de células T reguladoras se encargan de cierta manera en inmunosuprimir, o mejor dicho, suprimir respuestas inmunes cuando esta es demasiado agresiva. Esta es la función que tiene la respuesta de la población de T reguladores. ¿Cómo se produce esta población de T reguladores? En presencia de interleuquina 10 principalmente, y en compañía del factor de crecimiento del tipo beta. Estas poblaciones de células T reguladoras producen estas interleuquinas, en donde su función es disminuir la respuesta inmune, suprimirla si es en el caso necesario. Pero ese no es en realidad la principal función finalmente. No es la única ni la principal en nuestro organismo. La principal función que tienen las células T reguladoras es de inducir la tolerancia del cuerpo humano hacia diferentes sustancias, principalmente para que el cuerpo humano o el sistema inmune de las personas pueda distinguir y reconocer entre lo que es propio y lo que no es propio. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, estas T reguladoras tienen la capacidad de de producir interleuquinas antiinflamatorias, así como la interleuquina 10 y el factor justamente transformante beta. Como habíamos mencionado, dependiendo del tipo de parásito, va a ser el tipo de respuesta que se tenga. Algo que ya vimos bastante y mencionamos a través de otra clase es que normalmente la primera respuesta que se tiene después de una infección por un parásito es un tipo de respuesta TH1, es un tipo de respuesta celular. Es el tipo de respuesta que tenemos aquí en esta presentación. Pero conforme va pasando el tiempo, esta respuesta cambia a TH2. Normalmente la TH1 corresponde a una infección aguda entonces, y la TH2 corresponde a una infección crónica. Pero hay un daño importante que hay que tener en cuenta. El cambio de respuesta del tipo TH1 a TH2 debe hacerse en el momento correcto. Recordemos que hay fases de los parásitos
que son más susceptibles o menos susceptibles dependiendo del tipo de respuesta. ¿Qué sucede con esto? Que si cambiamos el tipo de respuesta TH1, que es efectiva para matar al parásito, a una respuesta del tipo TH2, tal vez dejemos de se sigue atacando al parásito, pero el parásito va a tener mecanismos o valores más eficientes delante de la respuesta TH2. Entonces lo que hace es que entre en un estado de inmunidad estéril o de inmunidad concomitante, en donde el parásito no puede ser eliminado y sigue causando daño al interior del individuo. Entonces, lo que tenemos aquí es que esta diferencia debemos de tener en cuenta de que hay muchos parásitos que estimulan este cambio de respuesta del tipo TH1 a TH2, donde un ejemplo muy característico sería el caso, por ejemplo, del estímulo que ejerce principalmente las yardias, la Yardia lamblia, cuando ingresa al intestino. Esta Yardia lamblia, por el tipo de interacción, puede provocar una respuesta del tipo TH1, pero de alguna manera provoca posteriormente, dejando de liberar sustancias, el hecho de que la respuesta, en este caso, le favorezca más a una TH2. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente cambia de esta respuesta TH1 a TH2, que es menos eficiente para matar al parásito, entonces muchas veces esta respuesta TH2 va a permitir que evolucione la infección hasta un punto que se genere una enfermedad grave. Y en este caso ya el tratamiento sería más difícil. Hasta aquí estamos viendo las diferentes rutas que generan poblaciones acorde a la respuesta adquirida o adaptativa en sí. Vimos 4 poblaciones que sería la TH1, TH2, TH17 y las T reguladoras. Ahora sabemos de dónde vienen estas células TH vírgenes en contacto con las células dendríticas y la presentación de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad en estas diferentes situaciones va a permitir que se vayan algunas de estas poblaciones que tenemos aquí. Los diferentes escenarios de reacciones de defensa contra el parásito van a depender, por ejemplo, del tamaño del parásito, de la ubicación en donde se encuentra el parásito, si se encuentra en la piel, en el intestino, en la sangre, si afecta al sistema nervioso o si mencionamos que el parásito es clasificado como un protozoario o como un helminto. Estas características justamente van a exponer al sistema inmunológico a trabajar de manera conjunta justamente para eliminar al parásito, para poder deshacerse de este parásito. Cuando hablamos de los parásitos pequeños extracelulares, tenemos que tener en cuenta que generalmente estos tipos de parásitos van a ser controlados mediante la respuesta inmunitaria humoral. Van a ser los anticuerpos los que justamente van a impedir la adhesión de los patógenos a las células huésped. Acá, por ejemplo, podemos ver la presentación de los anticuerpos interactuando sobre un parásito del tipo protozoario, ¿sí? En este caso, ella es reconocida por los anticuerpos, puede ser reconocida por anticuerpos IgE, por ejemplo, o anticuerpos IgG, los cuales van a reconocer al parásito y se van a aglomerar en su superficie o sobre ella. Y con esto hace que sean reconocidos más fácilmente el parásito, en este caso la presentación es de una leishmania,
y de esta forma sean reconocidos por los fagocitos y pueda ser digerida, ¿verdad?, por otras células que tienen la capacidad de fagocitar. También el hecho de que se le adhiera a los anticuerpos no le permite interactuar directamente con otros tejidos, como mencionamos, porque está recubierto por estos anticuerpos. También estos anticuerpos muchas veces permiten la activación del complemento, lo que hace que se pueda encontrar más fácil al parásito y que sea también más fácilmente reconocible por otras células, por ejemplo los macrófagos o por una célula presentadora de antígeno, ¿sí? En el caso de los parásitos, en el caso de los parásitos intracelulares, la respuesta aquí siempre son del tipo TH1, las que le van a hacer frente. ¿Por qué? Porque en este caso el tipo de antígeno que son mostrados a través de un receptor del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Entonces, estas son mostradas en la superficie de la célula y las células de la respuesta al tipo TH1, principalmente las células NK, encuentran a estas células, la detectan y la empiezan a destruir a través de producción de enzimas, por ejemplo, urancinas o perforinas. Hay varias maneras de poder lograr eliminar a un parásito. Uno es activando a la célula que está siendo parasitada. Cuando esta se activa, lo que hace es empiezan a producir especies reactivas de oxígeno. Y eh, con esto cuando tenemos el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, esto se regula el metabolismo. El interferón gamma lo que hace es disminuir la cantidad de triptófano de hierro que esté disponible para el parásito, y con esto hace con que muera o casi muera, y también estimula la producción de especies reactivas de oxígeno. Con esto se liberan radicales libres, en este caso peróxidos de hidrógeno, que pueden matar al parásito o pueden inducir directamente a una apoptosis, que sería por efecto de la respuesta del factor de necrosis tumoral, que sería cuando el parásito está bloqueando, por ejemplo, las vías de producción de proteínas. Y otra manera que podría ser es llevarse a cabo que cuando las células circundantes, las de alrededor, detectaron que la célula al lado está infectada a través de vuelta del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, que están mostrando antígenos del parásito intracelular, entonces estas células que están alrededor empiezan a liberar diferentes citocinas que son captadas por la célula que está infectada. Muchas de estas sustancias pueden ingresar a través de la membrana plasmática y directamente atacar al parásito y matarlo. Entonces hay varias formas que pueden darse para, por ejemplo, matar al parásito. Uno puede ser que la misma célula, y otra sería que las células obliguen a que ésta entre en apoptosis. O la tercera, que como mencionamos, que las células que estén alrededor creen un microambiente de citocinas que permitan que estas sustancias defensivas ingresen al interior de la célula y maten al parásito. Entonces hay varias maneras. En el caso de los helmintos, los gusanos regularmente tienden a ser mucho más grandes, ¿verdad?,
que los protozoarios, ¿verdad? Recuerden que son pluricelulares. En este caso se tiene que realizar la respuesta de defensa en conjunto con varios tipos de células. Aquí, por ejemplo, un factor muy importante van a ser los mastocitos, los eosinófilos y las inmunoglobulinas del tipo E, o sería las IgE. En este caso, el nemátodo lo que va a hacer es, por su simple existencia, se van a liberar antígenos dentro de los hospedero. Estos antígenos van a seguir la ruta normal y van a ser reconocidos por una célula dendrítica. Esta célula dendrítica los va a procesar y lo va a exponer a una célula nativa. Esta célula nativa, después de una respuesta inmune innata, va con las citocinas que se produjeron, más el antígeno que estaba mostrando la célula dendrítica, se va a montar la respuesta del tipo TH2 necesaria para poder eliminar este helminto. En este caso, como habíamos comentado, la respuesta del tipo TH2 se van a producir interleuquina 4, interleuquina 13 e interleuquina 5. La interleuquina 4 y la 13 van a estimular los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas, ¿sí? Aunque para que puedan proliferar los linfocitos B y puedan producir anticuerpos. Estos anticuerpos del tipo IgE son los más importantes porque son los que reconocen específicamente a los helmintos, a los antígenos del nemato, del helminto. La interleuquina 5 va a estimular la producción de los eosinófilos y va a justamente permitir la activación de estos eosinófilos. Muy interesante es mencionar el proceso que se llama citocicidad celular dependiente de anticuerpos. En este caso, cada vez que estos anticuerpos del tipo IgE tengan contacto con el antígeno, cada vez que se hayan fijado en la superficie, la parte Fc de ese anticuerpo va a ser reconocido por el eosinófilo. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Cuando interactúe ese eosinófilo, lo que va a hacer es empezar a desgranularse y van a empezar a liberar esos gránulos tóxicos hacia el exterior y van a caer sobre la superficie del nemátodo a través del anticuerpo IgE, y con esto se va a empezar a liberar esas granulaciones tóxicas para matar, ¿sí? Matar al parásito. Lo mismo ocurre con las células mastoides, a diferente que justamente ellas no van a tener contacto con el parásito, solamente con el antígeno. Aquí se van a formar los complejos inmunes entre los anticuerpos IgE y el antígeno, los cuales van a ser reconocidos posteriormente en la superficie del mastocito, y este va a liberar sus gránulos, los cuales van a servir como factores quimiotácticos para que lleguen otras células. En esta imagen siguiente podemos ver el ataque a un nemátodo, ¿sí? Por diferentes células, en este caso los eosinófilos. Aquí tenemos la presentación de ellos, y esta parte, esta porción está representando a lo que sería el nemátodo. Está en la forma larvaria, ¿verdad? Entonces los eosinófilos ya están completamente desgranulados. Al tener contacto con la superficie del nemátodo, empiezan a liberar sus gránulos. Aquí apenas se está acercando, tiene todavía gránulos disponibles, ¿sí?
Como habíamos comentado, la desgranulación de los mastocitos es sumamente importante, aunque no tengan contacto directo con el parásito, y este sería el porqué o el mecanismo. Después que se producen los anticuerpos de IgE que son reconocidos por el mastocito, recuerden que el mastocito reconoce específicamente el complejo inmune y anticuerpo asociado al antígeno. Cuando reconoce, empieza a liberar histamina y otras sustancias. Esta histamina lo que va a provocar es que en el epitelio, principalmente en el epitelio de los vasos sanguíneos, ocurra una permeabilidad, o sea, que estas células se abran un poquito y que puedan permitir el paso de otras, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también anticuerpos puedan pasar. Este proceso que estamos viendo específicamente está hablando de un parásito intestinal, está hablando de un vaso sanguíneo que está cercano al intestino, y como este parásito que está en el intestino está liberando sus antígenos y estos están pasando eh, la pared intestinal hacia lo que sería hacia el sector del vaso sanguíneo. Hacia allí tiene contacto con las inmunoglobulinas IgE y se forma justamente el complejo de IgE con anticuerpo con el antígeno. Y acá podemos ver la acción por el mastocito, en donde ellas liberan histamina, ¿sí? Y otras citocinas, las cuales van a servir como factores quimiotácticos para otras células, principalmente los granulocitos. Y va a servir como una sustancia de permeabilización del vaso sanguíneo. Al permeabilizar van a salir las IgE, las cuales pueden interactuar sobre el nemato. Pero aparte de este paso, que está permeable este sector de estas células, de este vaso, que pueden salir estas células granulocíticas y pueden ir a atacar ahí directamente al nematodo, al parásito que está en la luz intestinal. Entonces ellos pasan a la mucosa del intestino e interactúan directamente con el intestino. Y aquí nuevamente se va a formar esa toxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces va a interactuar el eosinófilo directamente con el anticuerpo que detectó al antígeno que está unido al nematodo. Esto va a permitir que este eosinófilo pueda matar al nematodo. Ahora, otro proceso muy importante. Los otros granulocitos que se acercan van a liberar citocinas y estas citocinas van a estimular la producción de moco y la peristalsis del intestino. Lo que va a ocurrir es que se va a generar una gran cantidad de moco en el lumen intestinal, en la pared intestinal, y esto va a generar, va a permitir que el nematodo no se adhiera de manera correcta. Entonces, al haber un aumento del movimiento peristáltico, lo que va a permitir es que ese parásito que ya no se puede adherir, entonces el cuerpo de esa persona pueda eliminar el parásito que está en el intestino. Estos son 3 métodos, 4 en realidad, que conocemos de cómo actúan directamente la respuesta inmune adquirida en presencia de patógenos, ya sean extracelulares, intracelulares, pequeños y nemátodos de gran tamaño. Bien, hasta aquí llegamos con nuestra clase. Nos vemos hasta pronto. Gracias.